Una nueva invasión. Irak, entrada 39, Doc, ¿cómo está Colwyn? Mal. Resonó por la radio del teniente. Salver hacia lo que podía intentando cortar la hemorragia, pero la herida era demasiado exagerada. Torres maldijo en voz baja, golpeando el salpicadero del Humber. Uno de sus hombres estaba inoperativo y lo peor de todo, era posible que no saliera de esa. La rabia se apoderó del teniente de las fuerzas especiales y deseó haber disparado más veces sobre el abatido secuestrador reanimado. Todo listo, indicó el sargento Christian Bush que rápidamente, se abrochó el cinturón del asiento de conductor. Pon rumbo a la base de operaciones, señor presidente. En ruta variable Alfa 5. Oscar Mike. Respondió usando aquella jerga militar que venía a significar on the move en movimiento. Arrancó el vehículo haciendo derrapar las ruedas, sin ningún tipo de dilación. Un segundo un BS se puso en marcha, por detrás. Los dos vehículos comenzaron a tomar las calles de Bagdad. Su manejo era aparentemente temerario, pero escondía una fabulosa capacidad de conducción, digna de cualquier profesional de la velocidad. La noche había caído sobre la ciudad y los conductores provistos de visión nocturna enganchados sobre sus cascos, pilotaban los vehículos sin luces, para ser lo menos visibles posibles. En muchos barrios de la ciudad, la luz de las farolas parecía haber desaparecido y aquello, lejos de ser un inconveniente, les ayudó a moverse con más soltura hacia la asediada base de operaciones. Teniente. Soltó Fox desde el asiento de atrás. Dígame, señora I, respondió sin mirarla. Capitán I, señaló resuelta. Soy la Capitán Fox. Asignada a una unidad de reacción rápida del Centro Médico del Ejército, para emergencias víricas y bacteriológicas. Dígame, capitán. Repitió sin despegar un segundo su mirada de la calle. La mujer forzó una tos intentando hacerse de notar, carraspeó y dijo. ¿Cómo y cómo sabían que estábamos atrapados, teniente? Verá, operábamos por la zona donde fueron asaltados, defendiendo los alrededores de la base. Llevábamos toda la maldita tarde intercambiando disparos con esos tipos. La aparición del hombre que conducían atrajo su atención, nosotros solo tuvimos que seguirles. Siento que llegáramos tarde, pero esto no es Arizona, aquí hay que andarse con ojo. ¿Saben cómo está la situación actual? Muy jodida, capitán. Exactamente, ¿cómo de jodida? Intentó así imponerse. Torres dejó de mirar por la ventana y clavó sus ojos verdosos sobre la oficial. Su mirada severa no amedrentó a Fox lo más mínimo. Tan jodida como para que llevemos más de 3 horas sin poder contactar con el Centro de Operaciones y Coordinaciones Logísticas. Tenemos a un montón de hombres dispersos por los alrededores de la ciudad sin unión con los cabeza pensantes. Seguro que más de algún pelotón está disparando contra compañeros. Es un puto desastre. Y además si están esas jodidas cosas. ¿Y qué hay de la base de operaciones? Vamos para allá en este momento. No tengo ni idea de lo que está pasando allí, pero estoy decidido a enterarme de una puta vez. Pero se sentía tan desconcertada que las palabras se resistían a salir de su boca. En su mente, no cabía imaginar que una organización tan poderosa como el conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, se desmoronaran de esa manera, era imposible. Errantes a las 12. Interrumpió Bush. No disparéis. Ordenó Torres, de manera tajante. Comprometeríamos nuestra posición. Pásalos por encima. Roger. Los muertos vivientes vagabundeaban sin aparente orden por la sombría calle. Sus siluetas, prácticamente difuminadas por la oscuridad, ocultaban un horror que muy pocos eran capaces de no apreciar a esas alturas. Los dos vehículos los barrieron de en medio, en una espectacular embestida que lanzó a varios de ellos por los aires. Otros pocos quedaron atrapados entre el suelo y las enormes ruedas de los todoterreno blindados, sus cuerpos se retorcieron brutalmente al ser aplastados. Para luego, quedar tendidos en el suelo, como unos sucios bolos sin vida, pero que aún intentaban moverse, aunque sus cuerpos fueran incapaces de responder. Timothy Moses, el joven huérfano de Arkansas, enrolado en el cuerpo de marines por un afán existencial, despertó. Unas fuertes taquicardias martilleaban su pecho. Su corazón, vital y lleno de energía palpitante, hacía un llamamiento a su conciencia para recordarle que debían de luchar por mantener vivo y cuerdo a Tim. Este abrió los ojos rápidamente, como al despertar de un angustioso sueño. Estaba sobre una camilla plegable, en el interior de un Humvee.
Las vibraciones indicaban que el vehículo estaba en movimiento. A su alrededor encontró al enfermero iraquí que había escapado de aquel hospital que arrastraba sin quererlo, terribles recuerdos. Estaba consciente, pero su cuerpo semidesnudo era una amalgama de heridas, tapaba asustado parte de su rostro, con unas gasas manchadas de sangre. A su lado, uno de sus rescatadores atendía concentrado a otro hombre. Los dos vestían con uniforme ACU, un sucio chaleco táctico de color tan cubría sus torsos del que sobresalía por la parte superior, sendas palestinas de colores grises y marrones. Les recordó haciéndose cargo de él, justo en el momento en que perdía el conocimiento. Su aspecto desaliñado y poco ortodoxo era inconfundible. Había sido rescatado por miembros de fuerzas especiales. Los marines siempre habían sentido envidia sana por los integrantes de aquellas pequeñas y especializadas unidades. Eran pocos, capaces y letales y aquello fascinaba a las jóvenes mentes calenturientas de los marines, que siempre soñaban con demostrar que eran los mejores y más valientes. La actitud de las fuerzas especiales era muy diferente a la de los marines, estos eran hombres de edades comprendidas entre 30 y 40 años, templados y serenos. Oficiales y suboficiales veteranos con un gran bagaje de experiencia en combate. No solo formados para las artes militares de élite. También eran hombres elegidos especialmente por sus capacidades psicológicas, técnicas y culturales. Sus aptitudes siempre por encima de la media del resto, eran probadas continuamente para poder estar a la altura de las misiones que se les asignaban. Lo cierto era, que entre los marines y las SF había pocas similitudes. ¿Cómo se encuentra?, preguntó Sarver al verle incorporarse, sin dejar de atender a Colwyn, al cual suministraba morfina para calmar su dolor. Tim se encogió de hombros frustrado por ser incapaz de escucharle, mientras señalaba con un dedo su oreja. El médico asintió, como agradecido de no tener que expresarse oralmente. Dejó a su compañero y se colocó junto a Moses. Sin decirle una palabra, comenzó a chequear sus pupilas con una pequeña linterna que portaba en el chaleco. Después inspeccionó los oídos. La sangre reseca que había en el pabellón auricular de su oreja, demostraba la seriedad de su discapacidad auditiva. El pitido de canal abierto de su radio interrumpió el examen. 10 minutos para destino, entramos en estado rojo. Resonó. Roger. Se limitó a responder. Seguidamente, agarró la carabina modificada M4A1SD de Colvin y se la tendió al marine mientras le preguntaba gestualmente si podía hacerse cargo de ella. Tim no dudó, agarró con firmeza aquella carabina que incorporaba un supresor de sonido y un láser acoplado en el guardamanos. Un novedoso sistema de ayuda de disparo diseñado para asistir en combates con visión nocturna. Al ver el valor del marine, Sarver desenfundó unas gafas de visión nocturna que colgaban del interior del vehículo y se las entregó. Seguidamente colocó una mochila abierta en el suelo y sacó de dentro un par de cargadores de munición 5,56 milímetros. Lanzó sobre Moses una mirada seria que expresaba a viva voz un sentimiento lleno de moral y coraje. Un efecto que revitalizó al de Arkansas y lo llenó del arrojo necesario para luchar hasta la muerte. Luego, abrió una de las ventanas y se colocó en posición de tiro. Tim hizo lo propio desde el otro lado del Humvee, sabía que sería incapaz de moverse con soltura, pero defendería aquel vehículo con uñas y dientes. La determinación de querer salir con vida de aquello le guiaba. Acopló el visor y lo encendió. De pronto, todo se iluminó en verde y negro. Las ráfagas trazadoras, identificadas perfectamente por su color blanco, se elevaban hacia el cielo creando un efecto espectacular. Llegaban a los alrededores de la base y los disparos y explosiones se recrudecían. La primera ráfaga que recibieron impactó en el techo del segundo vehículo, lo que produjo una respuesta inmediata por parte del artillero, que comenzó a disparar el lanzagranadas automático MK-19 que llevaba acoplado el Humvee. Las explosiones guiaron al resto de los norteamericanos que comenzaron a disparar sobre el edificio, sin parar la marcha. Los cadáveres andantes comenzaban a predominar en el paisaje urbano, como atraídos por el ruido de las detonaciones. Lo que complicaba el tránsito por las calles. Al tener que aminorar la marcha, muchos de ellos se aferraban a los vehículos. Por si fuera poco, los disparos eran cada vez más recurrentes. ¿Pero qué mierdas?, gruñó Torres mientras golpeaba con la culata de su M4 el rostro de una anciana vestida con un velo negro. Su mandíbula se quebró con el primer golpe, colgando flácida del rostro arrugado de la mujer, pero su mirada seguía fija en el teniente. Aferrada al vehículo con desesperada ansia apática.
Un segundo golpe arrancó aquella imagen de espanto de delante del norteamericano. El cuerpo de la señora quedó atrás rodando por el suelo. ¿Seguimos?, preguntó el conductor, luchando con el volante. Seguimos, señor presidente. ¿Tiene usted algo mejor que hacer esta noche? Atropellar tarados y esquivar balas. ¿Cómo podría resistirme?